bienvenidos y bienvenidas. Les agradecemos por participar de esta actividad organizada para dar a conocer iniciativas de emprendimiento e innovación a académicos y estudiantes de la Facultad de Ciencias mediante acciones orientadas a la investigación e innovación, actividad que se enmarca dentro del proyecto Ciencia para la Innovación 2030, del cual participa nuestra Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción como Consorcio Sur Subantártico junto a las universidades del Biobío, Austral de Chile, de la Frontera, de Talca y Magallanes. Antes de comenzar, los invitamos a completar el formulario de asistencia que a continuación aparecerá en nuestro chat. Nuestra compañera Paulina Morales nos va a compartir el link para que puedan completar ese formulario. Bien, en nombre de la doctora María Cristina Yever, directora ejecutiva del Consorcio Sur Subantártico Ciencia para la Innovación 2030, representante de la Facultad de Ciencias UCSC, se dirigirá a ustedes la profesora Elizabeth González para dar un saludo. Bien, a nombre del Comité de Innovación, agradecemos al doctor Fuentes su buena disposición para compartir su experiencia en el tema de la innovación y a todos los presentes por el tiempo que dedican para esta charla. También queremos saludar a nuestras autoridades, está nuestro decano, doctor Antonio Brante, y nuestro secretario académico, el doctor Ángel Ursúa. Nuestra directora del Comité de Innovación, la doctora María Cristina Yever, presenta sus excusas, ya que en estos momentos ya está en otra reunión y no va a poder asistir. Muchas gracias por la buena disposición de todos. Perfecto. Bien, el día de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Fuentes. Él es biólogo marino de la Universidad Andrés Bello, doctor en biotecnología y postdoctorados de las universidades St. Andrews de Escocia, Universidad de Aberdeen y Universidad de Gotemburgo, Suecia. El doctor Fuentes cuenta con 13 años de experiencia en el rubro de las publicaciones científicas, enseñanza, escritura, edición, publicación, revisión por pares y producción científica en universidades. Actualmente se desempeña como director de investigación, desarrollo e innovación de la empresa GreatWise, la que guía el proceso de escritura y ayuda a la revisión de artículos científicos a través del uso de la inteligencia artificial. A continuación, damos la más cordial bienvenida al doctor Fuentes y agradecemos por aceptar la invitación para compartir su experiencia con su presentación titulada Cómo transitar desde la academia a un emprendimiento científico-tecnológico basado en innovación. Muchas gracias, doctor Fuentes. Tiene usted la palabra. Adelante. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a la iniciativa que me dio esta oportunidad de poder presentar y contar un poco la historia que hemos vivido durante todos estos años en términos de emprendimiento. Y bueno, también a todos los asistentes, estoy sorprendido que hayan tantas personas que estén interesados un poco en escuchar nuestra historia. Así que sin más preámbulo, voy a comenzar, voy a compartir mi pantalla ahora. Ok, bueno, nuevamente muchas gracias por su interés en escuchar un poco con respecto a nuestra historia y brevemente de qué se va a tratar esta charla. Bueno, acá en la tabla de contenidos brevemente les voy a contar un poquitito con respecto a mi experiencia como científico, cómo pasé de ser un académico, como básicamente todos ustedes, a ser un emprendedor. Después de cuando comencé a emprender, cómo transitamos de ser una pyme a ser una startup. Y de ahí cuál fue nuestro viaje en este camino de una startup. Presentando como caso de estudio el software de escritura científica que desarrollamos que se llama GreatWise. Desde la parte de investigación y desarrollo, ser parte de incubadoras de negocios, levantar capital de riesgo, comercialización del producto en Chile y finalmente un último tópico que tiene relación un poco cómo hacerlo en la academia basado un poco en la experiencia que hemos vivido, es decir, cómo se pueden generar spin-offs y startups en universidades latinoamericanas, cómo fomentar de hecho este proceso en profesores y estudiantes. Y finalmente un último capítulo como caso de estudio también
de universidad exitosa, de cómo finalmente lo ha hecho, y con respecto al MIT, y cuál es su modelo un poco de finalmente lanzar startups y spin-offs. Entonces, comenzar con una breve carrera mía, como ya salía en la introducción, yo soy biólogo marino, y bueno, hay una foto mía de cuando era biólogo marino, 18 años, a esa edad no tenía muy claro qué es lo que iba a hacer, no tenía muy claro qué iba a hacer en los próximos 5 años, simplemente estaba finalmente incorporando todo lo que implicaba finalmente una carrera asociada a las ciencias del mar. Sin embargo, pronto me di cuenta de que una de mis grandes pasiones, o lo que más me gustaba, era todo lo que es el área de biología molecular, específicamente endocrinología. Entonces, de hecho, ahí ya me desmarqué un poco de lo que hace un biólogo marino habitualmente. Y de hecho, ese es como el tipo de área que un biólogo marino trata de evitar, todo lo que es molecular. Pero esa fue mi gran pasión y siempre me gustó la endocrinología comparada, la endocrinología molecular. Entonces, en base a eso decidí hacer un doctorado en biotecnología, donde ese doctorado lo hice, bueno, en la Andrés Bello, pero también gracias a varias becas logré viajar, en este caso a Suecia, y hice parte de mi tesis doctoral allá en la Universidad de Gotemburgo. Y un poco lo que estudié durante toda mi tesis doctoral fue básicamente los mecanismos moleculares que regulan el crecimiento del músculo esquelético en vertebrados, específicamente con énfasis en peces. Es decir, cómo hormonas finalmente regulan tanto el crecimiento del músculo esquelético como la atrofia. Y era un tema específicamente que me apasionaba mucho, que me gustaba mucho. Y en base a eso después quise perfeccionarlo. Entonces fui a hacer un postdoc en Escocia, específicamente en la Universidad de St. Andrews. Y bueno, ahí tuve la oportunidad, bueno, en Suecia en primer lugar tuve la oportunidad de trabajar con una de las eminencias en endocrinología molecular, en peces específicamente. Y después en mi postdoc tuve la oportunidad de trabajar con la eminencia más grande del mundo, de todo lo que implica el nicho en el cual yo estaba estudiando, que es básicamente regulación del crecimiento del músculo esquelético, el profesor Ian Johnston. Y también como parte de mi postdoctorado lo hice en la Universidad de Aberdeen, donde trabajé también con el profesor Daniel McQueen, un investigador joven, que sin embargo, a pesar de ser joven, tenía un track record súper importante, había publicado en papers en revistas súper buenas, entonces también quise trabajar con él. Y durante el postdoc básicamente estudié todo lo que implica la regulación funcional genómica del crecimiento del músculo esqueleto, específicamente en salmónidos. Entonces ya yo tenía aproximadamente 32 años y tenía un récord de publicaciones súper alto, o sea, tenía ya 22 publicaciones a los 31 años, tenía 2 postdoctorados y claramente me estaba yendo súper bien como académico y seguir la carrera académica. Entonces, durante todo este tiempo, desde mi pregrado incluso hasta mi postdoc, me di cuenta que una de las cosas que más me gustaba y más me apasionaba eran las publicaciones científicas, es decir, cómo escribir papers. Esto me gustaba mucho más cómo escribir papers que, por ejemplo, hacer los experimentos. Entonces esa fue también una de las grandes razones de por qué logré producir tanto durante todo mi estudio. Y al mismo tiempo, como tuve mentores súper buenos y que al mismo tiempo habían publicado literalmente cientos de papers, entonces adquirí toda esa experiencia. Entonces llegó, y acá viene el primer gran cambio en mi carrera, es decir, regreso a Chile en el 2015 y me había ido súper bien en todo lo que estaba haciendo, entonces el camino obvio y lógico a seguir era básicamente seguir una carrera académica, es decir, tratar de obtener una posición en la universidad, como cualquier persona lo hubiera hecho. Además, yo tenía un súper buen currículum, entonces como que yo debería haber tomado esa carrera académica, es decir, ir para allá. Sin embargo, en ese punto de mi vida, por varias razones personales, familiares, etcétera, en realidad decido hacer un vuelco y tomar una alternativa mucho más arriesgada y finalmente emprender. Bueno, ¿y por qué emprender? Porque finalmente yo durante todos los años, bueno, descubrí mi pasión que era escribir papers, sabía cómo hacerlo, había tenido buenos mentores,
Y al mismo tiempo, durante toda mi carrera había visto la complejidad que implica escribir papers y publicar papers, y que de hecho la gran mayoría de las personas les cuesta mucho, sobre todo a personas que están iniciando recién una carrera académica, es decir, estudiantes de posgrado, muchas veces postdoc, e incluso hasta profesores. Y en realidad, como pueden ver acá en la imagen, que yo creo que es bien ilustrativa, esto es lo que causa en muchos de los científicos, de los investigadores, el proceso de escritura, de pánico, miedo, inseguridad, confusión, no hay motivación, duda. Entonces ahí se detectó un problema, es decir, hay un problema que claramente puede ser solucionado a través de la experiencia que yo tenía. Y que al mismo tiempo mi socia, Ashley Bancott, que además es mi esposa, decidimos emprender, ambos. Ella es estadounidense y ya venía editando papers hace harto tiempo, traduciendo papers. Ella se había especializado en todo lo que era edición de inglés de paper y traducción también de manuscritos desde español a inglés de artículos científicos. Entonces dijimos, bueno, tú sabes esa parte, yo sé la parte de escritura de papers, entonces lo que puedo hacer es enseñarla, hay una problemática, entonces intentémoslo. Entonces identificamos la problemática y la problemática era la escritura académica. Y específicamente, ¿cuál es la problemática específica? Que bueno, escribir un paper demanda mucho tiempo, esfuerzo, escribir un buen paper no es trivial, ocupa prácticamente un cuarto de la jornada laboral. Al mismo tiempo, como hemos aprendido a escribir paper todos nosotros, básicamente a través de prueba y error, es decir, no hay una capacitación formal habitualmente cómo hacerlo. Entonces no hay un mayor entrenamiento. Y escribir un paper tampoco es trivial. ¿Por qué? Porque un paper está dentro de un género que es distinto al género del lenguaje natural, es decir, el cómo nosotros hablamos o cómo nosotros escribimos generalmente, cómo se escribe un diario, cómo escribimos un email. ¿Por qué? Porque escribir un paper, en primer lugar, son un documento altamente técnico, un lenguaje complejo y específico, tiene reglas, patrones lingüísticos que son súper distintos al lenguaje común. Por ende requiere destreza y habilidad y obviamente harta práctica. Al mismo tiempo nosotros, hispanoparlantes, lingüísticamente, el escribir en inglés es otra barrera adicional, entonces le ponemos otra capa de complejidad. Entonces, finalmente, la importancia de resolver el problema era, bueno, desarrollar competencias en términos de escritura académica, y que finalmente esto es fundamental para optimizar tanto procesos académicos y hacer ciencia de mayor impacto. Entonces, así como planteamos una solución, esta solución, que era finalmente un emprendimiento pequeño, una consultora pequeña, fue desarrollar 4 servicios, desde cursos de escritura académica y básicamente todo lo que es revisión de inglés y traducción de textos académicos. Y acá es donde ya comienza el viaje de lo que se llama el del emprendedor, donde yo creo que esta imagen define súper bien o ilustra muy bien cómo finalmente funciona. Entonces, finalmente en el 2015, cuando tomé la decisión de emprender, pensé que iba a ser todo relativamente fácil, es decir, que iba a ser como la imagen de arriba, es decir, que todo iba a resultar bien. ¿Por qué no? Bueno, porque yo sabía cómo escribir papers, era bueno, podía enseñarlo, entonces todo se ve favorable. Tenía contacto en la academia, entonces todo iba a ser fácil. En realidad, no fue así. Es decir, a pesar de que me gustaba la escritura académica y soy bueno en hacer eso, no tenía ni la más mínima idea de lo que implica emprender, es decir, cómo vender, finanzas, leyes, tributación, desarrollo de servicios, experiencia de usuario, marketing, absolutamente nada no tenía idea de cómo hacer eso. Entonces, tampoco sabía que, de hecho, uno tenía que al principio invertir una buena cantidad de plata para echar a andar, en este caso, el emprendimiento, específicamente nuestra consultora. Y que en muchas ocasiones nunca tuve un sueldo estable, muchos meses pasaba sin sueldo, tenía que pagarle sueldo a otra persona, al final del mes el flujo de caja no daba, no tenía plata para pagar sueldos, que las universidades, a quienes son nuestros clientes y les vendemos, tienen ciclos de ventas largos, se demoran meses en pagar, y que finalmente venderles implica convencer a una serie de personas que toman una decisión finalmente antes de hacer la compra.
y sobre todo de un servicio que nadie conoce y no sabe si es bueno o no. Bueno, entonces finalmente todo eso me di cuenta cuando ya estaba inmerso en correr la empresa. Entonces finalmente así comencé el viaje como emprendedor. Y afortunadamente después de mucho trabajo, mucho sacrificio y aprendizaje, logramos hacer despegar la consultora y vender nuestros servicios a varias universidades. Sin embargo, prontamente nos dimos cuenta de las problemáticas que implica hacer crecer una consultora, es decir, se necesitan muchas personas, los costos son muy altos, los ingresos son pocos, por ende toma mucho tiempo poder escalarla. Obviamente se puede hacer, y hay consultoras que ganan millones de dólares, pero para llegar a eso les toma 10, 20 años al menos. Entonces, en nuestro caso en particular, además, ya comenzamos a tener una sobrecarga de trabajo y al mismo tiempo necesitábamos capital humano avanzado que supiera, no solamente que tuviera doctorado, etcétera, sino que al mismo tiempo supiera escribirse y supiera editar papers en inglés. Y que al mismo tiempo cobrar un rango de precios que nos permitiera tener alguna especie de ingresos para seguir subsistiendo como empresa. Entonces es ahí donde pasa y ocurre la idea de cómo podemos finalmente transitar de una pyme a una startup. Entonces lo que pensamos fue, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, ¿por qué no tratamos de automatizar lo que estamos haciendo, los servicios que estamos ofreciendo y finalmente desarrollar tecnología? Y así nace nuestra primera idea, que era crear un curso de e-learning. Tratamos de financiarlo primero nosotros, pero no resultó. Era muy caro, no pudimos. Finalmente postulamos a fondos. A nadie le interesaba financiar un curso de e-learning en escritura académica. Entonces ahí pensamos, bueno, deberíamos hacer algo mucho más potente. Y ahí nace la idea de desarrollar el software. Entonces en ese momento dijimos, bueno, tenemos que transitar de ser una pyme a una startup. Concepto que yo había escuchado vagamente en algunas ocasiones, pero no tenía ni la más mínima idea que implicaba finalmente tener una startup. Y bueno, en términos sencillos, una startup, como lo definen acá dos grandes emprendedores y referentes en todo el área de innovación, bueno, una startup es básicamente una organización temporal en búsqueda de un modelo de negocios que sea escalable y replicable. ¿Ok? Y por otra parte, Eric define una startup como una institución humana diseñada para crear un producto o servicio bajo condiciones de extrema incertidumbre. Entonces fue como, wow, ¿en qué nos estamos metiendo? Y ahí está la gran diferencia entre tener una pyme y tener una startup. Porque las grandes diferencias finalmente, que habitualmente las pymes se enfocan en mercados locales versus una startup que se enfoca en mercados regionales, mercados mundiales habitualmente. Habitualmente en las pymes lo que es innovación no necesariamente está inmerso, es decir, no necesariamente tiene una ventaja competitiva versus una startup que es una compañía que 100% se basa en innovación, sea a través del desarrollo tecnológico, sea a través del desarrollo de nuevos modelos de negocio o procesos, y por ende tiene una ventaja competitiva versus la competencia en el mercado. Y una de las características más importantes que diferencia a ambas es que finalmente una pyme, por ejemplo, típicamente crece a una tasa lineal. Es decir, cuando uno pone plata en la compañía, finalmente el sistema responde rápidamente de manera positiva, pero muy lento, versus una startup que uno comienza ya perdiendo plata. Y que eventualmente tiene la capacidad o el potencial de tener un crecimiento exponencial. Requiere mucha inversión al principio y finalmente si uno logra pasar esta etapa es cuando recién uno comienza a crecer de manera exponencial y es lo que todos esperan. Sin embargo, es lo que se da súper poco. Es decir, casi un 95% de las startups fracasan, fallan, quiebran mucho antes de llegar a esta etapa que está acá. Entonces, por ejemplo, una ejemplo de una pyme es un restaurante, una cafetería, una panadería, un almacén.
Y ejemplos de startups, bueno, probablemente son ejemplos que todos ustedes están familiarizados, que ocupan día a día, como por ejemplo Facebook, YouTube, Apple, Google, WhatsApp, Instagram, Spotify, Netflix, Twitter, todos esos partieron como startups y son una de las compañías más más influyentes hoy en día. Entonces, finalmente, decidimos este camino de la startup, pero finalmente este startup se caracteriza por ser un emprendimiento basado en innovación. Pero, ¿qué es lo que es la innovación? Que se habla tanto habitualmente en universidades o en todo el mundo del emprendimiento. Bueno, de acuerdo a las definiciones clásicas, finalmente una innovación es la creación de conocimiento en respuestas a las demandas o creación o nuevas creaciones que tienen una significancia económica. Pero, ¿qué significa eso en términos más sencillos? Básicamente, la innovación es el producto de la invención y la comercialización. Es decir, sin invención no hay innovación. Sin comercialización no hay innovación. Por ende, se necesita de ambos componentes para hablar de innovación. Y muchas veces se confunde con que solo la invención de un nuevo producto ya es una innovación. Entonces, finalmente, la verdadera innovación, y es donde, como decía, más del 95% de las startups desaparecen y quiebran, tiene en su núcleo la comercialización de sus innovaciones. Es decir, ingresos a los mercados, adopción de productos por los usuarios, crecimiento, donde se generan finalmente ganancias, donde los márgenes de ganancias tienen que ser más altos, lo más alto posible, y finalmente lo que se hace y que es lo más complejo de lograr es construir un proceso de venta que sea repetible y escalable, y es donde la gran mayoría de las startups fallan. Entonces, bueno, yo en primer lugar como científico y no siendo una persona comercial interesada en la parte de ventas, en ganancias, en plata en general, me tomó años finalmente aprenderlo y entenderlo y procesarlo. Entonces yo todavía seguía en esa época con interés en publicar papers, en ese instante desarrollar productos y que las personas lo usaran. Pero finalmente comprendí que lo fundamental para que todo resultara era la comercialización. Lo entendí un poco tarde, pero afortunadamente a tiempo antes de quebrar como compañía. Entonces veremos que finalmente la comercialización es vital en un inicio para solo sobrevivir y subsistir con lo mínimo. Y que finalmente la comercialización es importante porque te va a permitir cumplir tu misión como empresa. Entonces no significa volverse millonario, sino que eso va a venir después, como consecuencia de un trabajo realmente titánico y que eventualmente jamás va a pasar, como pasa en la gran mayoría de los casos de startups que quiebran mucho antes. Entonces acá fue como, oh, qué desafío, y bueno, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se hace correr una startup? Bueno, hay un sinfín de libros, videos en YouTube, cursos, pero por muy bueno que sea todo este material, no hay un manual del emprendedor, no hay una receta, ya que depende caso a caso, cada empresa adaptar la teoría finalmente a su realidad. Hay un sinfín de variables, de factores que básicamente ningún libro te los va a decir, ningún curso, ningún MBA te va a enseñar eso, ninguna parte. Hay obviamente muy buenas ayudas que te pueden finalmente apoyar, como lo vamos a ver posteriormente en el caso de estudio del MIT, pero el verdadero aprendizaje es finalmente por experiencia, a través de muchas pruebas y error, donde finalmente acá el propósito es tratar de equivocarse y aprender lo más rápido que uno pueda, para mejorar, iterar, pivotear finalmente lo más eficiente posible hasta encontrar el cómo funciona en un nicho particular el producto que uno está diseñando. Entonces, bueno, acá como pueden ver en esta diapositiva hay realmente una infinidad de pasos y teoría que uno debería tener en cuenta, que te dan un cierto mapa o una guía de cómo hacerlo. Cuando yo lo vi, quedé sorprendido, dije, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces, bueno, volvamos al viaje del emprendedor. Entonces, sí, emprender en sí ya era complejo, entonces emprender como una startup era 10 veces más difícil, porque finalmente todo se complejiza a otro nivel.
Entonces, al mismo tiempo, si uno quiere hacer el viaje del emprendedor más entretenido y difícil aún, entonces uno lo que tiene que hacer es fundar una EdTech startup, es decir, una Educational Technology, es decir, una startup que en su base sea tecnologías de educación y tratar de ir a vender a colegios y universidades un producto nuevo. Básicamente, estos son el tipo de entidades, tanto educación superior y básica, es uno de los nichos más difíciles y complejos de finalmente implementar un producto o un servicio. Y al mismo tiempo son las entidades que tienen menos recursos versus empresas, por ejemplo. Bueno, y ahí viene que nosotros somos una EdTech, una startup del tipo EdTech. Entonces, si finalmente tener una startup es correr una maratón, tener una EdTech startup es básicamente correr una triatlón. Entonces, bueno, sigamos con el viaje del emprendedor. Entonces, bueno, dijimos, creemos esta EdTech Startup como spin-off de la empresa que fundamos llamada Biopath, que era la consultora. Spin-off es básicamente que nace una nueva empresa de otra empresa y que finalmente vendamos a universidades un software que ayude a científicos a escribir papers. Claramente no teníamos ni la más mínima idea en lo que nos estábamos metiendo. Y por una parte fue bueno porque si lo hubiéramos sabido jamás lo hubiéramos hecho. Entonces el primer desafío para avanzar de esta idea al concepto era desarrollar un software. El problema es que no teníamos la más mínima idea de ingeniería en software, de programación, de desarrollo de interfaces, nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a conversar con personas, principalmente académicos. Entonces, como yo venía de la academia, no me fue muy difícil hablar con muchos académicos, específicamente no dentro de mi área, sino dentro de áreas de ciencias de la computación y presentarles mi idea. Y todos me dijeron la idea es súper interesante, pero casi imposible de hacerlo. Entonces, lo más probable es que en el desarrollo del software van a tener que hacer investigación en el área de inteligencia artificial. Entonces, yo ahí me pregunté, inteligencia artificial, en ese momento había escuchado el término, sabía relativamente lo que era, pero jamás me imaginaba cómo finalmente lo podíamos aplicar a lo que nosotros estábamos haciendo. De hecho, como está en la diapositiva, si uno pregunta a personas qué es la inteligencia artificial o busca en Google, lo primero que te va a aparecer son imágenes como esta, es decir, un robot, Terminator, Arturito, pero en realidad no es así. La verdad es que actualmente la inteligencia artificial está prácticamente en mucha de la tecnología que usamos y simplemente que usamos día a día y que simplemente no sabemos, no nos damos cuenta. Entonces, la relevancia finalmente de la inteligencia artificial es que está transformando cada industria que existe, desde la robótica, la ciberseguridad, inteligencia de negocios, analítica, ventas, salud, internet de las cosas, finanzas, seguro, comercio, básicamente todo. Por eso se considera como parte de la cuarta revolución industrial. Entonces, en este viaje aprendimos a trabajar, de hecho, en esta área fundamental y que es clave finalmente y que esta es la mejor época que estamos viviendo para ser uno de los pioneros en ocupar esta tecnología. Pero ¿por qué esta área es tan buena finalmente? Porque uno, la gran cantidad de material, es decir, los algoritmos, los modelos que existen están en librerías, es decir, y que son de acceso abierto, es decir, son gratuitos, no hay costos para poder utilizarlos. Es una ventaja gigantesca. Dos, todo lo que es capacidad de procesamiento y cómputo en los últimos años ha aumentado significativamente, es decir, es cada vez más barato procesar, específicamente todo lo que está relacionado a computación en la nube o cloud computing. Es cada vez más asequible estos servicios, por ejemplo, de Google Cloud, Amazon Web Services, Azure. Sí, la gran dificultad para finalmente emprender en esta área o hacer algo en esta área es el capital humano avanzado que sabe usar esos recursos. Y donde de hecho hay una gran, finalmente, escasez de este capital humano avanzado en ciencias de la computación, en básicamente todo el mundo. Sin embargo, es posible hacerlo y de hecho nosotros lo hicimos. Y una de las cosas de cómo lo hicimos, cómo obtuvimos capital humano, accedimos a capital humano avanzado fue a través de asociación con universidades primero
y después a través de tercerización de este tipo de servicios, que no fue fácil, pero que en básicamente los últimos 2 años hemos descubierto, por ejemplo, otras startups que se dedican a tercerizar servicios de todo lo que está relacionado a desarrollo, finalmente de software, etcétera. No sé, por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando con una startup, con una empresa, que de hecho lo que hace es unir, o en este caso juntar, en este caso emprendedores como nosotros, que necesitan servicios de personas súper capacitadas en el área de ciencias de la computación, pero que provienen de países subdesarrollados, como por ejemplo, en este caso, varios países de África. Entonces nosotros trabajamos con personas de Nigeria, trabajamos con personas de Kenia, y finalmente este capital humano ultra avanzado sale súper barato, cosa que no hubiéramos podido hacer 3, 4 años atrás. Entonces en estos últimos 3, 4 años se ha confabulado todo lo que les he mencionado, por ende nos ha permitido hacer lo que les voy a mostrar ahora. De otra forma hubiera sido prácticamente imposible con el presupuesto que teníamos. Entonces ese fue un mini paréntesis de la tecnología que nos involucramos, pero dentro del área de inteligencia artificial que nos involucramos, algunos académicos nos dijeron, bueno, tienes que buscar personas que trabajen en el área de procesamiento del lenguaje natural. Y nuevamente nosotros como, ¿qué es eso? Básicamente el procesamiento del lenguaje natural es cómo nosotros los humanos nos comunicamos con las máquinas, es decir, que las máquinas sean capaces de entender el lenguaje natural como nosotros finalmente nos comunicamos, es decir, el texto, audio, etc. Y bueno, de hecho, las compañías más grandes en el mundo que han influenciado y que influencian nuestras vidas ocupan como tecnología de base el procesamiento del lenguaje natural, como por ejemplo Facebook, Google, Amazon. Entonces nosotros dijimos, bueno, hay que hacer 2 cosas. Uno, en primer lugar, hay que buscar personas que tengan experiencia en esta área, y 2, buscar financiamiento. Bueno, ambas fueron unas tareas titánicas, ya que pocas personas en Chile trabajan en esta área, menos aún en investigación en procesamiento del lenguaje natural, menos aún personas que les interese trabajar en el desarrollo de un software para escribir papers. Pero finalmente, después de mucho buscar y conversar con muchas personas, encontramos a los candidatos ideales específicamente en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde nos asociamos con el Instituto de Lingüística y al mismo tiempo la Escuela de Ingeniería Informática. Entonces, ahora, bueno, lo que necesitamos, ya tenemos a las personas, ahora lo que necesitamos es fondos para financiar eso y para pagar a esas personas y finalmente desarrollar el producto. Entonces, acá descubrimos y nuevamente nos involucramos en otro mundo que no teníamos ni la más mínima idea de cómo funcionaba, que es el levantamiento de capital. Entonces entramos en un área que no sabíamos cómo funcionaba y que era el ciclo finalmente de financiamiento de una startup. Entonces nosotros comenzamos desde cero, es decir, comenzamos autofinanciando y todo lo que eran las ganancias de la consultora lo invertimos en nuestra startup, pero rápidamente nos dimos cuenta que con eso no íbamos a llegar, con esa plata no íbamos a llegar a ninguna parte. Entonces era sí o sí el momento de buscar mayor financiamiento. Y bueno, es así como finalmente postulamos a varios proyectos de la Gerencia de Innovación de Corfo y nos adjudicamos básicamente todos los fondos que postulamos, lo cual fue una súper buena noticia. Y que eran fondos justo de I+D, que era justo lo que necesitábamos. Entonces fue una gran victoria, pero tampoco era tan fácil. ¿Por qué? Porque de hecho nosotros teníamos que cofinanciar todos los proyectos. Y en ese entonces no teníamos los recursos, al mismo tiempo teníamos fechas límites para poder hacerlo, además de toda la burocracia administrativa relacionada a una entidad gubernamental que nos quitó una cantidad de tiempo gigantesco. Bueno, pero a pesar de esto, obviamente siempre se agradece y se reconoce a Corfo por el apoyo, y gracias básicamente a ellos obtuvimos los fondos para desarrollar el producto, a pesar de toda la burocracia detrás de lo que es Corfo. Entonces comenzamos finalmente a desarrollar el producto en términos de investigación y desarrollo. Pero de nuevo, cuando comenzamos en 2018, muchas de las cosas que estábamos haciendo no nos estaban funcionando para finalmente el producto que queríamos desarrollar.
y peor aún, todavía no existía la tecnología para finalmente lograr hacerlo. Y teníamos que pasar por todas estas etapas que ustedes pueden ver acá, que es lo que implica desarrollar un producto. Entonces, ahí ocurrió algo a nuestro favor, inesperado, pero afortunadamente pasó, y fue que al principio a finales del 2018, Google publicó un paper con uno de los modelos de procesamiento de lenguaje natural más sofisticados que existían hasta entonces, y que de hecho fue algo que cambió el área desde que se publicó ese paper. Entonces, luego una seguidilla de otros modelos se volvieron más disponibles, entonces nuestra investigación que estábamos haciendo la combinamos y logramos desarrollar funciones únicas en el software, que antes no habíamos podido desarrollar gracias a que no existían estos modelos. Entonces, ahí pudimos desarrollar funciones únicas, como de cómo comenzar a escribir desde una página en blanco, cómo estructurar un paper, de acuerdo al discurso académico, y finalmente lograr desarrollar un corrector ortográfico gramatical en inglés que es especializado en escritura académica. Pero ahora viene la otra parte, entonces cómo ir más allá de la I+D, es decir, de la investigación del desarrollo y hacer innovación. Recuerden, invención más comercialización. Entonces, en paralelo, pensando cómo podríamos ingresar nuestro producto en el mercado, aplicamos para ser parte de una incubadora de negocio. Y escogimos ImagineLab por sus lazos con Microsoft. Entonces ahí entramos a otro mundo, otro finalmente desafío que tampoco sabíamos mucho de qué se trataba. Entonces ahí finalmente comenzamos a aprender la teoría de lo que es emprender. Y bueno, participamos de múltiples actividades que después con el tiempo nos dimos cuenta que nos consumieron un montón de tiempo, que finalmente hubiera sido mucho mejor, había sido mucho mejor haberlo invertido en otro tipo de actividades. Pero a pesar de todo esto, obviamente aprendimos harto de la parte teórica, no tanto de la implementación, y al mismo tiempo obtuvimos financiamiento enfocado en lo que es la comercialización. Entonces ahí en paralelo comenzamos a desarrollar finalmente el software y la planificación de la entrada al mercado durante todo el 2018. Entonces estábamos básicamente acá, entre junio del 2018 a junio del 2019, en las clásicas etapas de lo que implica tener una startup y estar en lo que se denomina el Valle de la Muerte, es decir, donde básicamente el 95% de las startups caen, mueren, quiebran, no tienen plata, y nosotros estábamos básicamente en esa época en el fondo del Valle de la Muerte. Entonces no estábamos tan bien posicionados. Entonces lo que teníamos que hacer es empezar, bueno, a mostrar el producto, recibir retroalimentación de nuestra audiencia. Entonces una buena oportunidad que vimos es por qué no viajamos a Estados Unidos y mostramos lo que tenemos hasta la fecha. Entonces, en primer lugar, en el 2018, a finales del 2018, en diciembre, viajamos a San Diego, a California. De hecho, viajamos a presentar nuestro primer trabajo de investigación. Estamos súper contentos, específicamente en la American Society for Cell Biology, donde recibimos, bueno, varias visitas interesados que estaban un poco ansiosos de ver nuestro prototipo. Y después de eso, lo que pasó fue que teníamos agendado otro viaje, específicamente viajar a Boston y dar una presentación en el Cambridge Innovation Center, que es uno de los coworks de startups más importantes del mundo y que está al frente del MIT, está al frente de empresas como Novartis. Entonces ahí realmente vivimos por primera vez todo lo que es la experiencia de estar en uno de los hubs de innovación más importantes del mundo. Entonces teníamos agendado un demo para mostrar el software en el CIC, el Cambridge Innovation Center, donde asistieron profesores y estudiantes de distintas universidades en Boston, es decir, en MIT, profesores del MIT, Harvard, Boston University. Y finalmente fue una maravilla estar allá y sentirse en ese ambiente y trabajar ahí por unos días. Pero finalmente una de las historias, una de las mejores historias y anécdotas que nos pasó en ese viaje fue que conocimos a una startup de Boston y que estaba muy interesado en conocernos.
Y finalmente, una de las personas que nos ayudó a organizar el demo en el CIC nos habló de esta startup, que estaba muy interesado en conocernos. Y esta startup se llama Boombrighter. Y esto lo que hizo fue básicamente cambiar todo nuestro viaje que estábamos haciendo, la planificación que teníamos de manera súper inesperada y finalmente sorpresiva. Ya que en esa fecha, cuando hablamos, ellos eran la plataforma con mayor crecimiento en el mundo, la plataforma de escritura con mayor crecimiento en esa época, que había recibido más de 6 millones de dólares en financiamiento. Entonces, cuando ellos querían hablar con nosotros fue como, wow, estábamos súper contentos. Y después de tener varias reuniones con ellos nos presentaron su interés, finalmente tenían mucho interés en nuestra empresa, y lo que nos ofrecieron fue ser parte de una fusión de empresas, o lo que se llama en inglés un merge and acquisition. Y lo que ellos estaban buscando era desesperadamente una startup que se especializara en procesamiento de lenguaje natural en el área de educación. Entonces, nos comentaron que tenían otras startups que iban a ser parte de esta fusión de empresas y que querían que nosotros fuéramos una de las empresas. Y bueno, nos mostraron básicamente los números fantásticos que teníamos, o sea, que ellos tenían, y que nos necesitaban nosotros para cerrar esta fusión. Entonces, como pueden ver, ellos proyectaban tener 1.8 millones de dólares de ingresos en el año, la otra empresa 900.000 dólares, nosotros no teníamos cero proyección porque nosotros estábamos en la versión beta del software, la otra empresa 9 millones de dólares, entonces... bueno, al mismo tiempo ellos, por ejemplo, tenían 500.000 usuarios, Explorer 200.000 usuarios, WorldlyWise 1 millón de usuarios, entonces era realmente, nosotros no podíamos creer, era un sueño, era como, ¿en serio que esto está pasando? Entonces ahí ingresamos a otro mundo desconocido para nosotros, que era, bueno, una empresa que está interesada en comprarnos y que eventualmente nosotros podríamos tener lo que se llama un exit temprano, es decir, una salida temprana. ¿Qué significa eso? Significa que básicamente una empresa más grande te compra y uno lo que hace es, básicamente termina con su empresa y te pagan habitualmente un montón de plata, y nosotros básicamente hicieron todos los cálculos, aceptaron nuestra valorización en esa época, que nosotros valorizamos nuestra empresa en 3.5 millones de dólares, ellos lo aceptaron, y básicamente nosotros no teníamos un producto, teníamos un año de antigüedad, cero ventas, entonces para nosotros fue un sueño, no lo podíamos creer. Y que finalmente, entonces nosotros lo que hicimos fue básicamente dedicar mucho de nuestro tiempo en concretar el acuerdo, porque queríamos que esto pasara, sí o sí. Entonces, como se fijan acá en las cifras, básicamente esta nueva entidad iba a ser valorada en casi 50 millones de dólares, y que se supone que íbamos a tener un exit temprano en los próximos 3 años, donde finalmente la valorización de este conglomerado iba a ser de 237 millones de dólares. Entonces nosotros no lo podíamos finalmente creer. Es decir, estamos listos para salir. Pero cuento corto, era demasiado bueno para ser verdad. Entonces finalmente todo se cayó, es decir, no funcionó, no por nosotros, sino por básicamente el CEO o el director ejecutivo de Boombrighter. Básicamente jamás tuvo algo concreto. Eso lo descubrimos después. Entonces él asumió que todo se iba a realizar, nos convenció de eso, nosotros estamos tan emocionados y motivados por básicamente que eso pasara, y básicamente por inexperiencia creímos en eso. Y al mismo tiempo no solicitamos la documentación adecuada, es decir, los contratos que se habían firmado entre las distintas partes, jamás conocimos a los directivos de la otra empresa. Bueno, nos equivocamos. Perdimos un montón de tiempo y un montón de plata en tratar de cerrar ese caso. Y lo más importante, básicamente perdimos tiempo que deberíamos habernos enfocado en terminar de desarrollar el producto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, volver a la realidad y compensar todo ese tiempo perdido anteriormente. Entonces pensamos, bueno, ya habíamos ganado experiencia y, bueno, había interés por el sector privado en invertir en nosotros, entonces, bueno, decidimos nosotros mismos ir a levantar capital de riesgo. Y es un poco lo que está acá.
Entonces nosotros estábamos básicamente en esta etapa y queríamos levantar nuestra primera ronda semilla. Estábamos buscando $500.000 para finalmente poder financiar el próximo año, año y medio del desarrollo del software. Y bueno, aquí básicamente ustedes, como pueden ver, hay una serie de etapas que uno tiene que pasar como startup para financiar su emprendimiento, desde las series A, B, C, D, que básicamente ya llegan a $50 millones hasta convertirse finalmente en lo que desean y anhelan todas las startups, y es convertirse en un unicornio. Y que básicamente un unicornio es una startup que tiene una valorización de más de $1 billón, es decir, más de $1.000 millones. Algo que uno no puede creer que es posible, pero eso pasa, y pasa en la gran minoría de las empresas. Y bueno, después de que uno se convierte en ese unicornio, uno sale a la bolsa y ya entra a básicamente a ser una gran empresa. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, bueno, conversamos con un montón, decenas de fondos de inversión acá en Chile y en Estados Unidos, y bueno, corto, nos fue mal. Es decir, por ejemplo, participamos de muchas competencias, eventos, reuniones, bueno, ganamos mucho reconocimiento nacional e internacional. Por ejemplo, acá estábamos en San Francisco, California, presentando nuestra startup con reuniones con inversionistas. Acá estábamos, por ejemplo, en Boston, nuevamente presentando nuestra startup también con más reuniones con inversionistas. En Londres también, competencias y reuniones con inversionistas, y finalmente en México, donde básicamente todos nos decían, bueno, tu idea es excelente, está súper bien, bravo, felicitaciones, pero en realidad tu emprendimiento es muy riesgoso. Está en una etapa muy temprana, no tienen ventas, la industria en la cual ustedes trabajan es muy de nicho, entonces lamentablemente no te vamos a poder ayudar. Bueno, entonces seguimos adelante sin la ayuda del capital de riesgo. Bueno, seguimos obteniendo reconocimientos, o por ejemplo acá, fuimos reconocidos como, por ejemplo, la mejor Educational Technology Startup de América Latina en el 2020. Ashley fue escogida como una de las mujeres líderes en el mundo finalmente de las Educational Technologies. Pero, en términos prácticos, después de haber ganado todas estas competencias, haber estado en las grandes, podríamos decir, ligas del reconocimiento como startup, al final del día, en términos prácticos, no habíamos levantado capital de riesgo, nos equivocamos con Boombrider, es decir, en esta fusión de empresas. Básicamente las competencias que habíamos ganado y no habían dado prestigio no nos daban nada de plata. De hecho, nosotros teníamos que invertir plata, porque teníamos que viajar a los eventos, los fondos de la incubadora se nos estaban acabando, no habíamos vendido absolutamente nada, entonces nuestro flujo de caja estaba cerca de básicamente cero. Entonces ahí fue un momento crítico en este viaje del emprendedor de la empresa, ya que estábamos en el fondo del Valle de la Muerte. Y la única solución era terminar de hacer la innovación, es decir, comenzar a comercializar, aunque de hecho todavía no teníamos el producto listo. Entonces, bueno, ¿cómo lo íbamos a hacer? Entonces acá finalmente vimos que eventualmente en octubre del 2019 ya teníamos un producto más o menos listo, que era comercializable, y que teníamos que sí o sí salir a venderlo, porque ya no teníamos más fondos. Entonces, nosotros dijimos, listo, tenemos el producto listo, y acá como refleja súper bien esta imagen, como piensa muchas veces la mayoría de los emprendedores que emprende por primera vez y tiene su startup por primera vez. Nosotros dijimos, bueno, por fin, teníamos el producto listo, entonces como el producto era muy bueno, era muy innovador, vamos a hacer una página web, vamos a pagar por ads y básicamente se va a vender en todo el mundo. Bueno, obviamente aprendimos que no era tan fácil y que definitivamente así no funcionaba.
Entonces, ahora, bueno, teníamos que aprender cómo vender nuestro producto, introducirlo en el mercado, que era súper distinto a vender un servicio de consultoría. ¿Por qué? Porque teníamos que crear un nuevo modelo de negocio, teníamos que hacer un product market fit, que es básicamente que el mercado esté dispuesto a comprar tu producto y pagar por eso. Y probar que finalmente Brightwise era una verdadera software as a service, que es nuestro tipo de empresa. Es decir, empresas que prestan servicio a través de tecnología, específicamente un software. Entonces, ahí aprendimos, bueno, muchas cosas. Bueno, las compañías del tipo SaaS, que es lo que somos nosotros, son el tipo de startups más riesgosas, pero cuando logran el éxito son una de las más lucrativas que finalmente existen. Y de hecho, muchas de las compañías que probablemente ustedes conocen, ellas son SaaS, por ejemplo. Es decir, Netflix es una SaaS, Spotify es una SaaS. Y tienen como modelo de negocio la venta de suscripciones de algún producto. Es decir, ventas de suscripciones mensuales, anuales, etcétera. Por ende, el usuario tiene que pagar de manera constante para usar el producto. Lo complejo es que finalmente eso pase. Y finalmente, bueno, lo que había que hacer era ir a las universidades y empezar a mostrar lo que teníamos y eventualmente persuadir a las personas que eran los tomadores de decisiones a que se implementara nuestro producto. Entonces, estábamos listos para lanzar en octubre del 2019 y ocurre el estallido social. Entonces, ocurre el estallido social en octubre del 2019, justo antes de lanzar, y después de eso, básicamente en marzo, se cierran las fronteras debido a básicamente nuestro amigo que ya es familiar para todos nosotros, el COVID-19. Entonces, era la peor época para lanzar cualquier tipo de producto, a no ser que uno esté vendiendo una vacuna anti-COVID. ¿Por qué? Porque en nuestro nicho las universidades están absolutamente en otra, es decir, tenían otras preocupaciones, estaban tratando de adaptarse a básicamente una modalidad online. Entonces, comprar un software para escribir papers definitivamente no era una prioridad para las universidades. Sin embargo, a pesar de esto, y uno de los grandes desafíos finalmente, de todos los desafíos y penurias que vivimos, logramos no solamente convencer a un par de universidades, sino estamos presentes hoy en día en más de 10 universidades en Chile, varias universidades de América Latina, tenemos cientos de usuarios y estamos de hecho ahora básicamente rápidamente expandiéndonos a países de América Latina y próximamente a países de otras regiones. Tratamos de, o sea, incorporamos acuerdos estratégicos con empresas en distintas partes del mundo, en la India, entonces en una situación de extremada incertidumbre y que era muy adversa, nosotros logramos finalmente salir adelante, que es uno de los principales desafíos que tiene una startup, sobre todo en tiempos como el de ahora. Pero finalmente, después de todo esto, lo logramos. Entonces así ya lanzamos Brightwise, el software, como decía, que ya lo están ocupando en cientos de investigadores, empezamos a tener las primeras métricas de éxito del software, como investigadores finalmente se veían realmente beneficiados usando el producto, realmente como estos investigadores estaban publicando en las mejores revistas gracias al software que nosotros estábamos finalmente lanzando y que finalmente, a pesar de, como les decía, todas estas dificultades vividas frente a situaciones de extrema adversidad, logramos posicionarnos como referentes en nuestro nicho, dando un producto y al mismo tiempo un servicio de excelencia que nos permitió convencer a muchas universidades que vale la pena invertir en sus investigadores y estudiantes para que publiquen finalmente su investigación. Y bueno, acá brevemente, yo sé que estoy un poquitito pasado del tiempo, pero bueno, los invito a visitar la página web de Brightwise, donde ahí de hecho hay un video explicativo que muestra cómo funciona el software y cómo finalmente el software los puede ayudar en todas las etapas que implica el proceso de escritura, desde empezar a comenzar a escribir desde cero,
cómo estructurar un paper de acuerdo al discurso académico y finalmente corregir todo el detalle fino de lo que es gramática y ortografía inglesa, pero especializada en finalmente la escritura académica. Entonces, finalmente transitamos de todo este valle de la muerte, estamos ahora acá, a punto de salir, estamos ya internacionalizándonos y próximamente lo que esperamos hacer es ir a buscar nuevamente capital de riesgo, pero ahora con los números que ellos querían ver. Y esperamos en el 2020, esas son las proyecciones, básicamente estar en esta etapa 6, que es ya abrirse a nuevos mercados e internacionalización más allá de la región latinoamericana. Entonces finalmente lo estamos haciendo. Y ya de por sí eso ha sido todo un logro y que desde un inicio lo veíamos como algo prácticamente imposible de hacer, desde el desarrollo del producto hasta la comercialización, pero finalmente probamos que incluso en un periodo tan complejo como este era capaz de hacerse. Entonces, bueno, ese fue brevemente fue para finalizar la charla, ese fue nuestra aventura, nuestro viaje como emprendedor para finalmente, que fue realmente una montaña rusa y lo sigue siendo, es un desafío día a día y ahora, bueno, cómo esto se aplica o cómo tiene relación con respecto a la generación de startups y spin-offs, es decir, compañías que nacen, pero ahora de universidades. Entonces, bueno, si para nosotros fue difícil emprender y lograr que la startup saliera a flote y que sea exitosa, bueno, para un académico, para un estudiante de una universidad va a ser de hecho más difícil aún. Y es por un tema básicamente práctico, burocrático, administrativo y finalmente de políticas de emprendimiento e innovación que tenga cada universidad. Porque finalmente generar startups que provengan de universidades es un desafío gigantesco para todo lo que son las oficinas de transferencia tecnológica y licenciamientos. Entonces, como pueden ver acá, las etapas y el modelo es más o menos es similar a lo que les mostré. Entonces, como habitualmente funciona en la mayoría de los países, y particularmente en Chile y en países de América Latina, una universidad comienza haciendo investigación básica. Y habitualmente una fracción minoritaria de eso se traduce en investigación aplicada, por ende el desarrollo de algún producto o servicio. Entonces, bueno, para financiar investigación básica todos sabemos que existen los fondos clásicos, acá en Chile Fondes, Fondap, Milenios, etc. Para financiar investigación más aplicada, hoy en día han salido una serie de fondos con foco en investigación aplicada para finalmente fomentar la I+D, y en algunas de esas ocasiones se logra desarrollar un producto que tenga un potencial comercializable, y es acá la gran piedra de tope y el problema para las universidades. ¿Por qué? Porque el modelo clásico de las universidades es tratar de patentar una invención, luego licenciar esa patente a un tercero y por ende comercializar y obtener un ingreso extra para la universidad a través de esa vía. Entonces así finalmente se logra la innovación desde la academia, es decir, invención y comercialización a través de licenciamiento de patentes. Pero recordemos que de hecho solo una fracción pequeña de las invenciones logran patentarse, y ese proceso puede tomar varios años, de 2 a 5 años dependiendo del país donde uno esté patentando. Y recordemos también que finalmente el propósito de patentar es proteger una invención. Por ende, patentar no es garantía en ningún caso que esa invención se vaya a comercializar. Y al mismo tiempo se ha estudiado e investigado que este no es el modelo más rentable para las universidades, y donde las universidades de hecho no es donde acá se gana la mayor cantidad de plata, sino es a través de la formación de tantos spin-offs y startups, donde finalmente, desde la universidad, donde finalmente la universidad tiene un porcentaje de participación societaria, es decir, un porcentaje del equity de la empresa, es decir, es dueña de una parte de la empresa, donde tiene acciones de la empresa,
tiene representantes en el directorio de la empresa, tiene voz y voto con respecto a decisiones estratégicas que la empresa debería seguir. Pero el número de spin-offs que nacen de universidades es extremadamente bajo, sobre todo acá en América Latina. Y de esas pocas startups que logra sacar la universidad, las que logran comercializar algo es prácticamente cero. Y ahora la pregunta es, ¿por qué? Bueno, desde mi humilde perspectiva, básicamente las OTLs tienen los procesos claros, estipulados por decreto en las respectivas vicerrectorías de las universidades. En su mayoría las OTLs saben lo que hay que hacer, ya que siguen los manuales clásicos de la OECD y casos ejemplares que se han realizado en otras universidades en países desarrollados. Sin embargo, incluso en las universidades más top en el mundo, spin-offs exitosos es súper bajo. Recuerden, finalmente para hacer innovación uno tiene que hacer una invención más comercialización. Y ahí está el gran problema, la gran piedra de tope. Entonces, finalmente, desde mi perspectiva, la razón de que la tasa de generación de spin-offs sea tan baja o prácticamente nula en las universidades es que es por una serie de razones prácticas, más que en este caso de técnicas. Y que estas razones prácticas tienen que estar resueltas antes de crear finalmente procedimientos o políticas de innovación en la universidad que finalmente permitan hacer la operación y fomentar la creación de startups. Entonces, ¿a qué me refiero finalmente con todo esto, con estos problemas prácticos? Durante la presentación ya les mostré nuestro viaje del emprendedor, que no es igual a una startup de la universidad, pero tiene básicamente los mismos principios. Y sigue los mismos principios que cualquier startup. Lo complejo que fue, las millones de dificultades que tuvimos que vivir y nos vimos enfrentados. Entonces, finalmente, un spin-off que nace de la universidad va a tener que pasar exactamente por las mismas dificultades para sacar adelante esta startup. ¿Y por qué? Porque finalmente son equipos los que comienzan una compañía, son los fundadores de startups los que básicamente van a dejar, los que les va a costar sangre, sudor y lágrimas que la startup despegue. Son los que van a tomar la gran mayoría del riesgo para que todo funcione de acuerdo a lo que se espera, y en muchas ocasiones el porcentaje de representación societaria, es decir, el equity que obtiene el emprendedor es muy bajo. Por ende, es poco motivante para tomar tanto riesgo. Habitualmente las universidades se quedan con la gran mayoría del equity. Entonces, finalmente los representantes de las universidades no viven ese proceso, porque simplemente no les corresponde. Sin embargo, eso no significa que no tengan responsabilidades para ayudar a los emprendedores de la universidad, es decir, los mismos emprendedores que nacen, emprendimientos que nacen como parte de la universidad. Entonces, las preguntas fundamentales a hacerse son: ¿existe la motivación suficiente para académicos y estudiantes de universidades para comenzar una startup? ¿La universidad está dispuesta a apoyar a investigadores y estudiantes a formar estas startups que provengan de la misma universidad? Y finalmente, cuando me refiero a un apoyo, me refiero a un apoyo económico importante, es decir, financiar una startup, al menos como capital semilla desde el inicio. Guía, mentoría a través de incubadoras de negocios, apoyo estratégico a través de las OTL o oficinas de transferencia y licenciamiento, apoyo práctico a través de, por ejemplo, redes de contactos dentro del nicho del emprendedor, ayuda y contactos a levantar capital de riesgo privado, además de las ayudas que puedan finalmente brindarle a través de otros fondos concursables como Corfo o ayudas gubernamentales, sino ir más allá de eso, ayudar al emprendedor a levantar este capital de riesgo, ojalá tener personas conocidas dentro de ese nicho. Es decir, finalmente operar como un administrador de fondos, es decir, como un fondo de inversión, donde finalmente el riesgo es compartido entre el emprendedor y la universidad, lo cual yo sé que es súper complejo y que en muchas universidades es impracticable por temas administrativos, burocráticos, pero finalmente eso puede hacer una diferencia gigantesca para
fomentar la generación de spin-offs y finalmente realmente hacer una apuesta en modelos de ingresos en las universidades que no solamente dependan de ayudas estatales, matrículas y aranceles de estudiantes, sino arriesgarse por un camino que les puede ser altamente favorable en términos económicos. Entonces, bueno, dejo esas preguntas planteadas y las respuestas dan básicamente para otra charla y otro, finalmente, conversatorio. Y ya para terminar, una breve alusión al MIT como caso de estudio de innovación basado en estudios que se han hecho, libros publicados, conversaciones que tuvimos con directivos, por ejemplo, del Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship, y de la experiencia estando en Boston y hablando con personas y estar en uno de los hubs de innovación más importantes del mundo. Bueno, primero algunas estadísticas, y dentro de estas estadísticas están que, por ejemplo, los estudiantes que asisten al MIT comienzan compañías en una tasa prolífica que es realmente impresionante, asombrosa. Por ejemplo, en 2006, 2.500 startups habían sido creadas en el MIT y cada año, hoy en día, se forman nuevas 900 startups. Estas compañías emplean más de 3 millones de personas y le generan y finalmente generan ingresos a la universidad dentro del orden de los 2 trillones de dólares anuales. Entonces es wow. Ya que ese fenómeno, muchas veces se piensa porque, bueno, el MIT es una de las mejores universidades del mundo, porque el capital humano de allá es quizás más inteligente, más capaz que en otras universidades, porque tiene quizás más presupuesto. Y en realidad la respuesta a toda esa es no. ¿Por qué? Porque hay universidades de primera como Harvard, Stanford, Berkeley y muchas otras universidades top en el mundo. Son universidades de primera, tienen un capital humano avanzado también de primera, pero sin embargo incluso en esas universidades no hay una tasa tan prolífica de generación de startups. En Chile, en países de América Latina, nosotros tenemos un capital humano avanzado también de primera. Se realiza investigación de fronteras y se realiza finalmente desarrollo de productos que pueden ser comercializables y escalables. Entonces, ¿por qué finalmente el MIT es tan exitoso? Y finalmente una de las razones, que es parte de lo que se muestra acá en el ciclo, una de las razones es que se promueve la innovación desde el principio, es decir, desde el pregrado, desde que la persona entra a estudiar en la universidad. Entonces, finalmente, desde ahí se inculca y los estudiantes están motivados a comenzar startups, son ambiciosos, quieren lograrlo. Finalmente, el trabajo que promueve este set de habilidades se enseña en las mismas clases que se imparten, las competencias en emprendimiento, actividades extracurriculares, eventos, redes de contacto, permiten a los estudiantes contactarse con otros emprendedores y conocer personas, estar inmersos en el ciclo de lo que implica tener una startup y echarla a andar. Al mismo tiempo, lo que sucede también se promueve una mentalidad y una cultura de emprendimiento que motiva y finalmente promueve a las personas que comiencen sus propias compañías todo el tiempo, donde sea. Y que es un fenómeno que ocurre similar, por ejemplo, en Silicon Valley o en Tel Aviv, en Israel, o en el Tech City, en Londres. Entonces, finalmente, la enseñanza está tanto dentro y fuera de la sala de clases, y eso es extremadamente importante. Y inmediato crea valor a los estudiantes y también interés. Entonces, lo mejor de todo que este modelo que se aplica acá es un modelo de emprendimiento que de hecho puede ser enseñado y que puede ser de hecho aprendido tempranamente, desde que uno inicia el pregrado, sin tener que comenzar desde cero, es decir, como nosotros comenzamos sin saber absolutamente nada. Entonces, finalmente, lo que es emprender se puede fomentar, se puede enseñar, desde la universidad se puede dar un empujón finalmente inicial, formar emprendedores de clase mundial, es decir, emprendedores que finalmente tienen un set de habilidades que no cualquier persona tiene, es decir, emprendedores que son comunicadores efectivos, persuasivos, son reclutadores de talento, que puedan formar y dirigir y liderar equipos de trabajo comprometidos, que sean vendedores que sepan monetizar sus productos y servicios, que sean capaces de levantar capital de riesgo, que sean capaces de solucionar problemas complejos con pensamiento crítico, pero al mismo tiempo que sean creativos y que sean
capaces de desarrollar nuevos productos y poder introducirlos al mercado. Obviamente sabemos que influyen los recursos, que estar en un hub de innovación y tener la academia, la empresa, incubadoras, aceleradoras, coworks en un mismo lugar como pasa en Boston y crear una sinergia también obviamente influye. Sin embargo, parte de este proceso yo creo que se puede replicar acá en Chile y en otros países de América Latina y comenzar de a poco a generar, a crear esta cultura emprendedora con finalmente apoyos sólidos por parte de la universidad que finalmente promuevan la formación de startups de clase mundial. Bueno, yo sé que me pasé un poquitito en el tiempo. Muchas gracias por su atención. Espero que la presentación les haya sido útil, ojalá entretenida. Y los invito nuevamente a visitar nuestra página web, Runwise.io, para conocer más del software. Y bueno, los invito a escribirme un email si tienen cualquier duda o quieren saber más de nuestro software. Así que bueno, ahora feliz de contestar cualquier pregunta y le doy el pase a los organizadores. Así es. Bueno, muchas gracias al doctor Eduardo Fuentes por su interesante presentación del tema de las preguntas. Quisiéramos recordar que puedan completar el formulario de asistencia que va a aparecer a continuación en nuestro chat. Y bueno, a continuación dejamos abierta la posibilidad de consultas, la pueden realizar también a través del chat o bien levantando la mano. Por acá habían algunas, voy a proceder a consulta. Las personas que no pertenecemos a la academia, pero sí hemos desarrollado desde las industrias instituciones, ¿es posible lograr una publicación con el apoyo de esta herramienta? Sí, definitivamente. Finalmente, todas las ayudas y apoyos del software es transversal para personas que trabajan en la academia o que trabajan en empresas. Personas que básicamente hagan investigación y que esa investigación la tengan que publicar en revistas. El software es útil para todo ese tipo de investigadores, sean tanto de la academia o de la empresa. Muchas gracias. Tomás Santibáñez levantó la mano. Quizás tiene alguna pregunta, Tomás, te invitamos a Sí, hacerla. claro. Tomás Santibáñez, director de innovación de la Universidad de Atacama. Eduardo, tú mencionabas que las universidades a veces son partes de la propiedad de estos spin-off o empresas de base tecnológica. Eso se ha discutido bastante y bueno, hay distintos modelos dentro de la universidad porque ahí eso reviste un problema. Cuando tú participas de una empresa con la tasa de éxito que tienen estos spin-off, si hay malos resultados, estás comprometiendo el patrimonio de la universidad. Entonces eso efectivamente va a dificultar al tomador de decisión, en este caso junta directiva, rector o consejo superior, a tomar la decisión de ser parte de una spin-off. Entonces, yo creo que es más aceptado un modelo de, si hay patentes involucradas, de pactar un royalty, digamos, adecuado, y si no hay patentes involucradas, como en el caso de ustedes, ¿no es cierto?, que es un software básicamente que en Chile no es protegible, establecer un acuerdo de gananciales, digamos, de pago de fees por venta, que puede ser inversamente proporcional al flujo de ventas, ¿no es cierto?, de tal manera de que también la universidad se beneficie. Ahora, lo que nosotros propendemos es a que en el fondo la universidad lo que te entrega es una salida pactada en el tiempo y te entrega los insumos, los espacios, es decir, no pagas arriendo, no pagas oficina, no tienes que equiparte, no pagas laboratorios, si un emprendimiento más duro, y eso te permite de alguna manera sortear esas primeras etapas de riesgo, que como bien tú decías, en Chile hay instrumentos que los promueve la Corfo y otros fondos, pero que tienen un costo de transacciones extremadamente alto por las exigencias de esos fondos. Esto es una reflexión, digamos, aparte del comentario, porque tú, en el fondo, muchas veces las empresas pequeñas se ven con
no sé, 100 millones que les entraron a la caja, nunca han tenido 100 millones, y su leitmotiv se transforma en responderle a la Corfo y en el proyecto Corfo, y se queda un poco en el olvido lo que es la empresa, te fijas, lo que es el emprendimiento. Entonces yo he visto muchos casos de eso, donde mueren en el camino porque termina el proyecto y miran para adelante y dicen, hoy estábamos inmersos en un proyecto y no tenemos cuál es el paso siguiente ahora. Ahora, lo último, la expresión una expresión que utilizaste, que la he escuchado también, muy bueno va a ser verdad, es muy típica también de los inversores acá en Chile. Eso era, pero la reflexión inicial de cómo las universidades se paran frente a esto, creo que da para un análisis bastante amplio, digamos. Sí, Eso. definitivamente. Ahí, como mencioné, da para otra charla absolutamente independiente. Y que ahí, como decía, el gran desafío de efectivamente cuál es el riesgo que está dispuesto a tomar la universidad en términos de finalmente generar spin-offs o no, o en realidad no se puede correr tanto riesgo y lo mejor es como mencionaba y como mencionó usted, patentar, licenciar patentes y en base a eso distribuir porcentajes de si eventualmente se vendió o cuánto se gana ese licenciamiento. Habitualmente funciona en la universidad, departamentos y investigadores, y que cada uno tiene un porcentaje. Así que sí, efectivamente, es súper interesante y bueno, ojalá que podamos ahí en otra charla conversar en más detalle, quizás con otras personas también de oficinas de transferencia tecnológica, porque es un tema súper, súper interesante y emocionante. Así que bueno, gracias por ahí por el comentario y lo que comentó. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Daniela Morales levantó la mano hace algunos minutos. Adelante, Daniela. Hola Eduardo, y gracias por tu exposición. La verdad es que es a la vez inspiradora y a la vez aterradora, yo creo que para muchos, sobre todo los profesores de la academia, que no conocemos otra forma de trabajo, por así decirlo. Yo creo que lo que hiciste tú realmente es como tirarse a una piscina sin agua. Entonces, yo quisiera saber, porque tú mencionabas muchas veces de que la empresa estaba en rojo, de que no tenían plata para, no sé si te referías a la empresa que no tenía o que no tenía ni siquiera para pagarse su sueldo ustedes mismos, porque yo creo que la gran incertidumbre de muchas personas de la academia es lanzarse a eso y no tener un salvavidas, o sea, no tener con qué vivir, sobre todo los que tienen familia. Entonces quisiera saber cómo lo hicieron ustedes para vivir, si tenían realmente un sueldo o previeron eso, más que nada. Oh, en realidad, tal cual como tú dices, fue tirarse a una piscina sin agua, con, claro, cierta planificación, pero viviendo todas las penurias que estabas comentando recién. Es decir, yo tenía algunos ahorros y eso nos permitió comenzar y sobrevivir un tiempo. Donde obviamente no teníamos un sueldo y porque estábamos básicamente viviendo del ahorro. Y ahí en la consultora llegó el momento que había que vender algo, si no no se podía hacer, no se podía seguir adelante. Y ahí, claro, se empezaron a generar las primeras ganancias. Pero después esas ganancias, como comentaba en la presentación, fueron inversión para generar la startup y para cofinanciar los proyectos de Corfo. Entonces, claro, con los proyectos de Corfo, al menos en un año y medio, ahí teníamos suficiente plata como para pagar nuestros sueldos, pero teníamos que cofinanciar, digo, millones de pesos. Nosotros levantamos como 250 millones de pesos en fondos de Corfo, por ende teníamos que financiar, habitualmente uno financia entre un 30 o un 20%, entonces era harta plata. Plata que no teníamos y en algún momento efectivamente nos vimos en deuda, pero logramos salir adelante. ¿Y cómo logramos salir adelante? Vendiendo ahora el software. Entonces ahora ya no tenemos deuda, estamos generando, en este caso, un flujo de caja repetitivo, sólido, pero fue realmente súper sacrificado y súper...
Si no hubiera sido por básicamente la perseverancia de nosotros y por creer en el proyecto, o sea, eso es el punto, y un montón Porque de trabajo. ustedes dejaron sus trabajos, ¿cierto? Se dedicaron 100% a eso. Ese también es un súper buen comentario, y que no lo dije en la charla, pero es muy relevante. Y tiene también que ver con lo que mencionó anteriormente eh, el profesor de la Universidad de Atacama. Bueno, se puede trabajar 100% o en realidad trabajo la mitad en la universidad y el resto lo dedico a emprender. Bueno, básicamente emprender, como vimos, es extremadamente riesgoso y mientras menos tiempo uno dedica al emprendimiento, más riesgoso se vuelve. Es decir, cualquier emprendedor de una startup que le ha ido bien, te va a decir, si uno no se dedica un 100%, básicamente ese proyecto va a quebrar. Uno tiene que tomar el riesgo, tiene que hacerlo y dedicarse 100% al startup. Ahí mojar la camiseta y hacer absolutamente todo lo que sea necesario y posible para sacar tu startup a flote. Y ese es el gran desafío y bueno, espero que ahí Es un gran dilema para muchos de perder su estabilidad. Es que ese es el punto. Y tirarse a la piscina. Ese es el punto, y eso también es interesante para esa otra charla que es, la mayoría de las personas, el emprender no es para todo, eso es el primer punto. El emprender es bonito, el emprender es súper gratificante, pero no es para todas las personas. Realmente uno tiene que tener un tipo de personalidad y tipo de, finalmente, como persona, querer probar cosas nuevas, querer arriesgarse a cosas. La gran mayoría de las personas les gusta el status quo, les gusta algo que no sea demasiado riesgoso. Y ahí es lo que yo hablaba de los estímulos para profesores y estudiantes. Quedarse en la academia, a pesar de lo competitivo que es mucho más fácil que salir, emprender y tratar de sacar ese emprendimiento solo. Así que emprender es bonito, es un viaje muy, una aventura, pero no es para cualquiera. Entonces, alguien tiene que realmente meditarlo, si es que lo hace, tiene que estar muy seguro y básicamente Los riesgos. súper apasionado. La pasión es lo más importante en términos de querer emprender en una primera etapa. ¿Por qué? Porque vamos a lidiar con tantos problemas en el camino, tantos problemas que te van a deprimir así constantemente. Y si uno no tiene la motivación y la visión de lo que uno quiere lograr, uno se va a rendir rápidamente. Entonces... Sí, yo creo que eso, sobre todo los riesgos, hay que tenerlos claros. Gracias por compartir tu experiencia y inspirarnos. Gracias, de nada. Bien, en honor al tiempo vamos a dar espacio a una pregunta más, que es la de Ailén Bertini por el chat. Dice así: ¿es posible seguir estando activo en la academia y a la vez tener tu propia startup? ¿O se debe priorizar? Bueno, como un poco mencionábamos recién, hay personas que lo logran, hay personas que logran estar activos en la academia y sacar adelante una startup. Yo realmente conozco una persona que lo ha logrado hacer. Y es porque es súper complejo y la complejidad tiene que ver con la dedicación de tiempo a tu empresa. Entonces es complejo si uno es un académico y está haciendo administración, tiene que hacer administración, tiene que hacer al mismo tiempo clases, tiene que hacer investigación, tiene que publicar, etc. Y que además tenga una startup que tiene que sacar adelante, que tiene que comercializar un producto, es súper complejo porque finalmente se subdivide la atención mucho. Entonces, es por eso que la mejor opción o la que es más probable que resulte dentro de toda esta incertidumbre es dedicarse 100% a la startup. El caso que conozco y lo invito a quizás averiguar más, ahí les puedo dejar por el chat, es de un emprendimiento, de hecho, de la Universidad Católica, que se llama GeneProDX y que de hecho es un médico de la Universidad Católica
y que él creó un kit para la detección de cáncer de tiroides. Y él es médico de la Universidad Católica, es decir, hace consultas, opera, al mismo tiempo es investigador, donde hace investigación, y al mismo tiempo sacó su startup como spin-off. Y por eso le tomó 15 años en sacar eso. Ahora recién está comenzando a comercializar y está tratando de vender su empresa. Y la empresa de él vale 35 millones de dólares. De hecho, está ya en conversaciones con fondos de inversión para que lo compren. Se llama Hernán González. Así que de que se puede, se puede. Pero es súper complejo y uno se va a demorar un montón de tiempo. Si uno lo hace de manera independiente, se va a demorar mucho menos tiempo y bueno, está la presión ahí de que hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido. Ahí de nuevo, como hablamos, uno tiene que ver cuáles son sus prioridades y hasta dónde uno está dispuesto a arriesgar. Perfecto. Bueno, ahora sí, en honor al tiempo, la última pregunta. Carlos Zamora levantó la mano. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Jean-Pierre. Muchas gracias, Eduardo, y felicitaciones. Yo conocí tu software en versión beta. ¿Ya? Me acuerdo en la UDEConce en versión beta, cuando estábamos trabajando con los abstract, y me pareció demasiado interesante y la forma en la cual trabajaba. O sea, de hecho, yo básicamente se los recomiendo a quienes puedan. Lo que quería preguntarte, porque la idea es que los podamos usar, ¿cierto? Poder recomendarlo. O sea, si lo tienen disponible en su universidad o algo, yo creo que es una muy buena herramienta. Y mi pregunta iba a algo también que aparece en el chat, es que para iniciar sesión, digamos, para obtener esta demo, ¿simplemente hay que rellenar el cuestionario y tendríamos acceso a todo, o hay algo que va a estar restringido, así como para saber más o menos a qué atenernos? Y también, aprovechando, colocando una pregunta que sería del chat, alguien preguntaba por Grammarly. ¿Ya? Si podrías también aclarar que no es lo mismo, pero ahí de tu palabra, digamos. Claro, claro. Efectivamente, bueno, en la página web hay un montón de información con respecto al software. De hecho, los invito a ver el primer video que está ahí, porque ahí muestra de manera gráfica, bien amigable, qué es lo que hace el software y en qué te puede ayudar al momento de escribir, revisar y editar un paper. Y finalmente hace mucho más que Grammarly, porque Grammarly es un corrector ortográfico gramatical que es muy bueno, es mucho mejor que Word, pero que es eso, es un corrector ortográfico gramatical y además es un tipo de corrector ortográfico gramatical que es genérico, es decir, te sirve para cualquier tipo de texto, es decir, desde que uno escribe un email, etc. Versus lo que nosotros tenemos es no solo un corrector ortográfico gramatical, que lo tenemos, pero que se especializa en la escritura académica, y que encuentra errores que Grammarly no es capaz de identificar. Y al mismo tiempo el software te ayuda en toda la etapa anterior de lo que es la gramática. La gramática, ortografía es la etapa final, cuando uno pula el paper antes de enviarlo. Y la etapa anterior es básicamente cómo comenzar a escribir desde cero, generar contenido, al mismo tiempo que ese contenido tenga una lógica, tenga una coherencia, tenga una estructura de acuerdo al discurso académico. Entonces es una herramienta mucho más completa y enfocada 100% en la escritura académica, a diferencia de Grammarly. El software que quizás tú conociste, Carlos, es absolutamente distinto a lo que hay ahora. Lo que hay ahora es así, 1000 veces mejor a lo que tú probablemente viste. Así que te invito, al igual que el resto de las personas participantes, a conocer el software. Hay un demo gratuito que uno puede ingresar, pero claro, ese demo gratuito solamente te va a permitir ver la sección del resumen de un paper y correr análisis bien limitados. Uno lo único que tiene que poner es su email y nada más, ni siquiera no hay que crear una cuenta, nada, pero ahí uno se puede hacer la idea de lo que hace el software. Pero en cualquier caso, el software se puede comprar directamente desde la página web, es decir, no es necesario comprarlo solo a través de instituciones. Uno puede comprar una suscripción de un mes y ahí probar el software completo, que tampoco vale tan caro, una suscripción mensual, dependiendo si uno quiere acceso a la plataforma en inglés
o en español, porque nosotros tenemos ambas plataformas, más tenemos un curso de learning que finalmente lo sacamos. Pero digamos que uno quiere acceder a la versión en inglés, entonces te va a salir como 25.000 pesos si uno hace la suscripción por un mes. Tampoco es tanta plata como para probar el software en su total capacidad. Y obviamente tenemos convenios institucionales y ya estamos operando, como decía, en más de 10 universidades. Algunas de ellas en la Universidad de Tarapacá, la Universidad de Chile, la Facultad de Ciencias Veterinarias. Bueno, se me olvidaron el resto de las universidades, pero básicamente las universidades que están en el logo, la Universidad de Concepción, que ha sido uno de los principales clientes, y aprovecho de hacer un reconocimiento público a la Universidad de Concepción, porque realmente han sido una de las universidades más innovadoras y pioneras en términos de probar algo nuevo, y en este caso nuestro software. Y bueno, gracias a eso, con ellos venimos trabajando hace ya más de 2 años y hemos capacitado y hemos básicamente ayudado a literalmente decenas de estudiantes de doctorado de la universidad, ahora investigadores, y eso lo pueden ver en la página web. Pueden ver cómo esas personas han logrado publicar sus papers y el software ha contribuido de manera significativa a ese propósito. Así que si están interesados en adquirirlo a través de instituciones, bueno, como les dije, ahí está mi email, que lo voy a volver a poner en el chat, dejé mi página web y me pueden contactar directamente. La presentación sí se puede compartir, yo se las puedo pasar a los organizadores, tanto la PPT como el video. Y para, como decía, convenios institucionales, perdón, acá, que envié el email a una por la persona. Ahí está para todo. Y para convenios institucionales me pueden contactar directamente a mí, y habitualmente trabajamos con vicerrectorías de investigación y posgrado, o direcciones de investigación directo, o direcciones de posgrado, o facultades. Y ahí tenemos planes exclusivos para universidades que salen mucho más baratos que si uno los compra por internet. Así que feliz ahí de poder mostrarles en más detalle el software, hacerles un demo y mostrarles el plan de acción que nosotros finalmente proponemos, que es mucho más allá de la venta de suscripciones, sino un apoyo y finalmente una guía en cómo implementar de manera exitosa las suscripciones en su universidad. Así que ahí feliz de que me puedan contactar y contarles más. Perfecto. Bueno, de esta manera estamos finalizando la actividad, obviamente agradeciendo la presencia de nuestro invitado, del doctor Eduardo Fuentes. Profesora Elizabeth, no sé si quiere terminar esta jornada con algunas palabras. Bueno, ya el tiempo se nos pasó, se nos hizo corto. Muy interesante la charla, Eduardo. A lo mejor más adelante después vamos a organizar, porque quedaron varias preguntas y reflexiones que a lo mejor daría como para un conversatorio. Muchas gracias a todos también por su participación, por su comprensión. Perfecto. Bueno, obviamente también recordarles que pueden encontrar toda la información del Consorcio Sur Subantártico Ciencia 2030 en www.ciencia2030.cl. Atentos a nuestras redes y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Eduardo. No sé si quieres terminar con algunas palabras antes de despedirnos. No, nada más que agradecer a ustedes por la invitación y bueno, a la audiencia que vino y quiso un poco saber más con respecto a nosotros. Me sorprendió que hayan llegado tantas personas, así que súper contento de eso. Así que muchas gracias por su tiempo a todos y gracias a ustedes por la invitación. Jean-Pierre, Perfecto. ¿un pantallazo? ¿Sí? Un pantallazo. Sí, si es que pueden colocar todas sus cámaras o los que quieran para poder tomar una fotografía de rigor, sería muy bueno. Vamos entonces, no sé si Paulina me puede ayudar. 1, 2 y 3. Ahí tenemos una. Y vamos por la siguiente. 1, 2 y 3. Perfecto. Ahí está. Chao a todos, muchas gracias. Chao, que estén muy bien.
Chao. Buenas tardes. Chao, chao.